Bueno, vamos a continuar. Estamos en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela en 1822? Estamos mencionando que los indios guajiros, los guayú y tribus cercanas, caribes, están aliados con los realistas. Siempre los indígenas han estado cercanos a los españoles. Entonces, se alían con los españoles y persiguen a los colombianos allá en el sector del lago de Maracaibo, sobre todo en ese sector, y entonces los ponen en complicaciones. Los colombianos son atacados en toda esta área. Morales es el jefe español, para que lo recordemos. Hay varias refriegas, estamos hablando de septiembre de 1822, y atacan Maracaibo, que es la segunda ciudad más importante de Venezuela, Caracas siendo la primera. Atacan Maracaibo y cae Maracaibo en poder de los españoles. Observen que la guerra no es un tema sencillo, y es un tema de toma y dame. O sea, hay gente que piensa que porque Bolívar ganó el Pantano de Vargas, Carabobo y Boyacá y Pichincha y ya, los españoles fueron derrotados. No, hay un grupo fuerte de españoles en Venezuela liderados por Morales, y hay otro grupo fuerte de españoles en el sur, de todo el tema del Perú. Muy bien, entonces Morales está enfrentando a los patriotas en el lago de Maracaibo. Se apodera toda la costa oriental del lago, o sea, prácticamente lindando con la actual Colombia. Los indios se le unen a Morales, y cae Maracaibo. Y eso causa muy fuerte impresión en Bogotá y en el ánimo del gobierno, porque es una ciudad muy bien ubicada, con una posición importante, la entrada al famoso Golfo de Maracaibo, y muy importante para obrar desde Maracaibo con las provincias de Pamplona, actual norte de Santander, y sobre las provincias de Venezuela, de la llamada de Mérida, Trujillo y la famosa península de Coro, la Libia de América, como la llamaba Bolívar. Entonces, fíjense que está encendido toda la tierra alrededor de Maracaibo y La Guajira por los indios guajiros, que atacan Riohacha. ¿Y qué hay cerca de La Guajira? Santa Marta, que siempre ha sido o fue muy realista. Entonces, el gobierno ve aquello con gran preocupación, da órdenes para levantar, para hacer una leva adicional de 3.000 hombres, 2.000 hombres en el Magdalena. El vicepresidente, o sea, Santander, de acuerdo con el Consejo de Gobierno, declaró que se hallaba en el caso del artículo 128 de la Constitución. Miren qué importante eso en este momento, porque ese artículo 128 de la Constitución, estamos hablando de la Constitución de Cúcuta, de 1821, concede al Ejecutivo importantes facultades en casos de conmoción interior, porque esa conmoción interior amenaza la seguridad de la República, o en casos de invasión exterior. Ese artículo existe hoy en la Constitución Política de Colombia. Hoy es el artículo 135. Y en tantos paros, actos de vandalismo, pues precisamente se da ese caso. Entonces, un ejecutivo debe hacer uso de esas facultades, porque
se amenaza con la seguridad de la República. Entonces el presidente Santander hace uso de esas facultades, a pesar de que estamos en guerra con los españoles, y por tales facultades el gobierno podría desplegar en los momentos de peligro una grande energía y adquirir recursos para conjurar cualquier tempestad que amenace la seguridad de la República. Así lo expresaba José Manuel Restrepo. Parecería que estamos viviendo las mismas circunstancias. ¿A quién nombra Santander para mandar en jefe las tropas destinadas a proteger esa frontera de Cúcuta frente a arremetida española? Entonces nombra a Rafael Urdaneta, otro personaje importante, porque Urdaneta después fue presidente de Colombia, el famoso golpe de Urdaneta. Después de que Bolívar deja el poder, Urdaneta da un golpe militar, pero ya eso allá es 1830. Regresemos a donde estamos, que estamos en 1822, pero empieza la figura de Urdaneta. Urdaneta tiene como su segundo al coronel Pedro Fortul. De Cartagena y Santa Marta se mandan tropas patriotas para Riohacha y enfrentar a esta amenaza española. Montilla, que siempre ha sido como el general colombiano en estos lugares, nuevamente se pone en cabeza del ejército, se recupera de una enfermedad que lo tuvo alejado, y en él estaba como fincada la esperanza de la pronta recuperación de Maracaibo y de la expulsión de Morales. Morales no se descuidó, Morales era un gran militar y siempre se iba preparando para la lucha, sobre todo desde el momento en que se hizo dueño de Maracaibo. También hace reclutamientos con mucha utilidad, los disciplina, los organiza. Recordemos que España fue un imperio, o sea, la historia militar española es tremenda, es de los grandes vencedores de Napoleón. Recordemos la famosa batalla de Bailén. Entonces, se va a venir unas grandes batallas en este sector de lo que hoy sería el oriente de Venezuela y lo que llamamos el occidente de la actual Colombia. Y juega un papel muy importante en estos momentos el mar, la armada, porque Maracaibo es costero, es el Golfo de Maracaibo, y para recuperarlo, pues, ¿qué hizo Montilla? Llama a varios corsarios que estaban en la isla de Providencia, que tenían unos bergantines, unas goletas de guerra. A ese bergantines y a esas goletas se les reunió una corbeta. Logró montar una pequeña armada y adivinen a quién puso digamos que de director, al coronel José Padilla, José Prudencio Padilla, aquel gran militar que también muere, porque también fue los que se rebeló contra Bolívar cuando éste se declaró dictador. Padilla, Córdoba, fueron muchos, fue un momento muy complicado. Ahí aparece Padilla, y esta escuadrilla entonces, con ayudas de Cartagena y Santa Marta, pues va a tratar de recuperar Maracaibo. Esto es un tema de toma y dame. Aparece en Riohacha como gobernador José Sardá, también muy conocido por hechos posteriores,
que mandaba en Riohacha, cae Riohacha en poder de los españoles el 13 de noviembre de 1822. Fíjense cómo se ha complicado y se ha enardecido la guerra. En aquella caída de Riohacha, los patriotas pierden, o sea, hay 400 muertos y 500 o 600 prisioneros con todo el equipo. Solamente se salvaron 300 hombres que llegaron casi moribundos a la ciudad de Riohacha. La batalla pues fue cerca de Riohacha. Allí batalló con mucho heroísmo el batallón Antioquia. El batallón Antioquia había tenido allí en esa batalla 228 soldados, solo 9 pudieron regresar. Su comandante era el capitán José Manuel Montoya. Bueno, o sea que fue una gran victoria para los españoles. En ese momento tan importante empiezan a llegar las ayudas que había gestionado Francisco Antonio Sea. A pesar de todos los debates que se le hicieron, seguramente los altísimos intereses con los que se comprometió, etcétera, llegaron algunas ayudas importantes. Y entonces arriba al puerto de La Guaira, que es el puerto de Caracas, la corbeta Zafiro de 28 cañones para el servicio de la República, trayendo 150,000 pesos en oro. Luego llegó otra nave, el bergantín Mosquito, de 20 cañones, también enviados por Sea. Se llegan, se les hace el inventario, el avalúo, y en este momento, cuando llegan las primeras ayudas de Sea, cuando empieza a ser cuestionado Sea tan duro, muere Sea. Francisco Antonio Sea muere en Inglaterra, en la ciudad de Bath. Dicen que de una hidropesía fallece pues Francisco Antonio Sea el 28 de noviembre de 1822. La muerte de Sea y la llegada de unos representantes de Colombia desautorizando a Sea crean una gran incomodidad y gran desconfianza en Inglaterra, porque ven como peligrando los créditos que habían otorgado. Muy bien. Dejemos este norte de América, de Sudamérica, y vayámonos al sur, a Pasto, una tierra tan complicada también por el tema indígena. Volvamos a expresar que Pasto, digamos que es el último bastión del antiguo imperio inca. Entonces allá hay mucha presencia indígena y con ellos hubo muchos problemas porque también eran realistas. Allá aparece Benito Boves, diferente al Boves de 1813. Este es Benito Boves, que se escapa de la cárcel y forma una guerrilla en Pasto. Observemos también la cantidad de guerrillas que se van formando. Toda guerra en Colombia, hija, herencia de las guerras de España frente a Napoleón, dejan como hijas malavidas las guerrillas. Ejércitos no convencionales que dan golpes, sorpresa, golpes de mano y regresan a esconderse. Entonces Boves, español, forma una guerrilla en Pasto, se presenta en Pasto, en la capital, y todos los pastusos lo vitorean y se le unen. Nuevamente los pastusos, al grito de ¡Viva el rey! Entonces, Pasto es una ciudad absolutamente realista, católica. Uno va a Pasto y hay iglesias por todas partes, templos, de manera que el 28 de octubre de 1822 está prendido otra vez Pasto y toda la población de Pasto proclama nuevamente
a Fernando VII. Miren pues, estos indígenas como han sido enemigos acérrimos de los criollos y de la independencia. Y de la independencia. Y es donde uno no entiende muy bien en estas épocas por qué atacan tanto el sentimiento español que fue los que los protegió y por quien ellos lucharon, porque siempre han atacado a los criollos, es decir, los hijos de españoles, los Bolívar, los Santander, los Sublet, los Sucre, esos son los criollos. Y ahora ellos tumban estatuas de los verdaderos aliados, que son los españoles, que recordemos que Agustín Agualongo murió como coronel de las fuerzas de Fernando VII gritando ¡viva el rey de España! Boves entonces con pastusos arma un ejército, los pastusos corren a las armas, siguen a Boves, marcha sobre el río Guaitara para apoderarse de toda la región de los Pastos. El gobernador de la provincia de los Pastos, patriota, es Antonio Obando, no José María Obando, Antonio Obando, que tiene 40 soldados, 300 milicianos, pero de pronto se vio embestido por 700 pastusos y Obando es derrotado completamente. De manera que los españoles se apoderan prácticamente de toda la provincia de Tulcán, de todo el resto de la provincia. ¿En dónde estaba Bolívar en todos estos, durante estos sucesos desgraciados? Estaba en Quito. Recordemos que ya había conocido a Manuelita Sáenz. Bolívar da orden entonces a varios batallones a que se movilicen hacia Pasto. El batallón Rifles, los escuadrones de guías, cazadores montados y dragones de la Guardia, que eran los cuerpos más veteranos del Ejército del Sur, reciben órdenes para marchar con mucha celeridad sobre la infiel ciudad de Pasto, dice José Manuel Restrepo. Y quien va al mando de estas tropas es nada menos que Antonio José de Sucre. Sin embargo, el primer enfrentamiento, que fue en la Cuchilla del Taindala, Sucre no fue capaz de vencer a los pastusos. Y los pastusos se sintieron muy orgullosos, muy ufanos, porque rechazaron a un gran general. Imagínense, al vencedor en Pichincha, a Sucre, al vencedor en Bomboná, al vencer a tantos soldados veteranos. ¿Cómo se sentirían de orgullosos los pastusos? Finalmente, el 24 de diciembre, Sucre y Córdoba, que siempre van de la mano, Sucre y Córdoba, toman a Pasto nuevamente. Se dice que solo hallaron monjas y pocas mujeres, que los hombres todos habían huido y que se habían llevado sus armas. Lamentablemente, las tropas estaban muy molestas con la actitud de los pastusos y saquearon a Pasto. Y eso acabó de irritar a sus habitantes. Era evidente entonces la desafección de los pastusos con el gobierno de la República. Y los pastusos detestaban al Libertador como el primer insurgente y el mayor enemigo de España y de su rey, Fernando VII. Miren pues esta cosa tan... Ahí es donde uno va entendiendo esta situación tan complicada en el sur, que afecta tanto a Cali. Toda esta parte del sur, Pasto y Popayán, sobre todo Pasto es un tema que hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Bolívar llega a Pasto en enero de 1823 y publica un indulto, pero para todos los que se presentaran rápidamente, e impuso una contribución forzada de 30,000 pesos para sus tropas, para la subsistencia de sus tropas, dispuso el reclutamiento, la leva de nuevos hombres para las armas, mandó confiscar los bienes de todos los que hubiesen tomado parte en la insurrección, o sea, prácticamente todos los pastusos. Así que
con esos decretos dictados por Bolívar, casi todas las propiedades de los pastusos vinieron a ser confiscadas y se mandaron a repartir a los militares de la República en pago de sus deudas. Porque imagínense la cantidad de plata que se le debían a los militares durante tantos meses y años de lucha. Pasto entonces quedó desierta en su mayor parte y su castigo se regó como pólvora en todos los ángulos de la República de Colombia. Bolívar, para ver si podía cambiar la opinión de este pueblo que idolatraba a Fernando VII, pide a Quito que le envíen 25 eclesiásticos patriotas y así remover a los curas que habían en Pasto, enemigos de la independencia. Y a estos curas enemigos de la independencia los expulsó del territorio de la República, lo mismo que a los principales desafectos a la causa republicana, pero ¿qué queda en Pasto? Un gran resentimiento, profundo, duradero, contra Bolívar. Recordemos que también así le tocó vivir las cosas a Antonio Nariño. O sea, estos eran realistas comprometidos. Curiosamente, los patianos, que habían dado tanta guerra al principio, no se aliaron con los pastusos. Manifestaron su adhesión al gobierno republicano, pero recordemos por qué. Es que José María Obando, que era gran amigo de los patianos, los conocía muy bien, ya estaba con el ejército patriota. Entonces, ese tema patiano queda ya del lado de la República. ¿Qué pasa en el Perú? Vamos más abajo, más abajo. Bolívar decía o pensaba que estaba muy comprometida la existencia de la República del Perú, porque Perú era muy realista, si no era auxiliada con mucha eficacia por dos países muy patriotas, Chile y Colombia. Pero la Junta Gubernativa del Perú no había querido aceptar el auxilio de 4.000 colombianos que les ofreció Bolívar, y los peruanos o algunos diputados peruanos dudaban mucho de las, entre comillas, buenas intenciones, según ellos, de Bolívar. Siempre el Perú veía con suspicacia a Bolívar. Bolívar está muy arriba, viene de Venezuela. Los peruanos, el virreinato del Perú fue el virreinato más importante de España. El gobierno del Perú no había dado los suficientes recursos a la división colombiana que estaba en Lima desde hace muchos meses. Recordemos que allá estaban los batallones Boyacá, Pichincha, Yaguachí, Numancia, Voltígeros de la Guardia, y allá estaba el general de brigada Juan Paz del Castillo. Este general Paz del Castillo pidió, conforme a las instrucciones que había recibido el Libertador, que las bajas de esos cuerpos se llenaran con peruanos y que les pagaran puntualmente las soldadas, las pagas y las raciones que se le debían. Y en caso de que no lo hicieran, pues ordenó que se organizaran buques para regresar a Colombia. El gobierno del Perú no accedió a las demandas de Paz Castillo, Juan Paz del Castillo, y entonces prácticamente Paz del Castillo había ordenado embarcarse. Y se embarcó en efecto y arribó a Guayaquil en 1823. Entonces aquí ya hay un tema muy complicado porque el gobierno peruano, con esas decisiones, con el hecho de que la división colombiana se hubiese ido hacia Guayaquil,
disgustó a los verdaderamente patriotas del Perú. Ya en el Perú hay un problema interno, hay un conflicto. Hay una vieja rivalidad entre Perú y Colombia. Recordemos la rivalidad entre San Martín y Bolívar, el problema de Guayaquil, la pelea que hubo por Guayaquil. Y aparece un general peruano muy reconocido después, Lamar, que promueve estas discusiones. Y así nos encontramos en 1823. Nos encontramos en 1823, que es un año muy importante porque acaba el trienio liberal. O sea, viene la reconquista de Fernando VII total sobre su España, y España vuelve a ser absolutista. Y entonces se complicarán las cosas para los patriotas, porque entre 1820 y 1823 había una gran conciencia sobre las libertades, sobre los derechos, el trienio liberal, la revolución de Quiroga y de Riego, pero se viene la reconquista, se viene la famosa ayuda francesa, curioso, los 100.000 hijos de San Luis. Eso lo veremos en 1823 y todo esto lo detallaremos en una próxima presentación. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Feliz día.